Buenas, en esta lección vamos a aprender a insertar varios ejemplos de formatos condicionales para resaltar las celdas que cumplan una serie de condiciones en Excel 2013. Utilizaremos la opción reglas superiores e inferiores para insertar condiciones referentes a celdas que sean superiores e inferiores al promedio, para los valores superiores e inferiores dentro de un rango, y los valores que sean mayores o menores en un porcentaje de los datos del rango. En el primer ejemplo queremos insertar un formato condicional para las celdas donde los valores se encuentran por encima del promedio de los valores del rango seleccionado. Seleccionamos las celdas y pulsamos en el botón Formato condicional de la pestaña de inicio. Aparece un desplegable y seleccionamos la opción Reglas superiores o inferiores. Se nos muestra un nuevo desplegable y pulsamos en la opción por encima del promedio. Nos aparece el cuadro de diálogo donde insertamos el formato que deseamos para las celdas que cumplan con esta condición. Si no nos interesa ninguna del desplegable, pulsaremos en la opción Formato personalizado y elegiremos un formato propio para estas celdas. Nos vamos a la pestaña de relleno y seleccionamos el color rojo, y al pulsar Aceptar se nos mostrarán las celdas sombreadas en color rojo que cumplan con este criterio. En el siguiente ejemplo queremos insertar un formato condicional para las celdas donde los valores se encuentran por debajo del promedio del rango seleccionado. Seleccionamos el rango de valores y pulsamos en el botón Formato condicional de la pestaña de inicio. Aparece un desplegable y seleccionamos la opción Reglas superiores e inferiores. Y en el nuevo desplegable pulsamos por debajo del promedio. Nos aparece el cuadro de diálogo donde seleccionar el formato que deseamos para las celdas que cumplan con esta condición. En nuestro caso, elegimos uno de los formatos que aparecen por defecto en el desplegable y al pulsar Aceptar se nos mostrarán las celdas que cumplen con este criterio de forma sombreada. Ahora queremos insertar un formato condicional para los tres valores superiores de un rango. Seleccionamos este rango y pulsamos en el botón Formato condicional de la pestaña de inicio. Aparece un desplegable y seleccionamos la opción Reglas superiores o inferiores. Y en el nuevo desplegable pulsamos en 10 superiores. Nos aparece un nuevo cuadro de diálogo con dos partes a rellenar. En la primera insertaremos el número de valores, en nuestro caso 3. Y en la parte de la derecha el formato que deseamos para las celdas que cumplan con esta condición. Si no nos interesa ninguno del desplegable, pulsaremos en la opción Formato personalizado y elegiremos un formato propio para estas celdas. Y al pulsar Aceptar, se nos mostrarán las celdas con el formato especificado que cumplen con este criterio. En el siguiente ejemplo queremos insertar un formato condicional para los 5 valores inferiores que se encuentran dentro del rango. Seleccionamos las celdas y pulsamos en el botón Formato condicional de la pestaña de inicio. Aparece un desplegable y seleccionamos la opción Reglas superiores o inferiores. Y pulsamos en la opción 10 inferiores. Nos aparece un cuadro de diálogo con dos partes a rellenar. En la primera insertamos el número de valores, en nuestro caso 5. Y en la parte de la derecha el formato que deseamos para las celdas que cumplan con esta condición. En nuestro caso seleccionaremos una de las opciones que aparecen por defecto. Y al pulsar Aceptar se nos mostrarán las celdas que cumplen con este criterio de forma sombreada. Como vemos nos aparecen 6 valores ya que el último valor es 31 y se repite 2 veces. La regla 10% de valores superiores es similar a las reglas anteriores, pero en lugar de indicar un número específico de celdas, se introduce un porcentaje de celdas a seleccionar. Por ejemplo, dentro de un rango que contiene 20 celdas, si se especifica un 10%, entonces el formato condicional se aplicará a las dos celdas con mayor valor, porque el 10% de 20 celdas son 2. De la misma manera podremos aumentar o disminuir el porcentaje. Si especificas un 20% para un rango de 20 celdas, entonces el formato condicional se aplicaría a 4 celdas. Ahora queremos insertar un formato condicional para las celdas que sean superiores al 25% de los valores que se encuentran en un rango. Seleccionamos las celdas sobre el que queremos insertar el formato y pulsamos en el botón Formato condicional de la pestaña de inicio. Aparece un desplegable y seleccionamos la opción Reglas superiores o inferiores. Y en el desplegable pulsamos en 10 superiores. Nos aparece un nuevo cuadro de diálogo con dos partes a rellenar. En la primera insertaremos el porcentaje de valores, en nuestro caso 25. Y en la parte de la derecha el formato que deseamos para las celdas que cumplan con esta condición. En nuestro caso elegimos un formato personalizado y al pulsar Aceptar se nos mostrarán las celdas que cumplan con este criterio con el formato especificado. En el último ejemplo queremos insertar un formato condicional para las celdas que sean inferiores al 30% de los valores que se encuentran en un rango. Seleccionamos las celdas y pulsamos en el botón Formato condicional de la pestaña de inicio. Y en el desplegable seleccionaremos la opción Reglas superiores e inferiores y pulsaremos en 10 inferiores. Nos aparece un nuevo cuadro de diálogo con dos partes a rellenar. En la primera insertaremos el porcentaje de valores, en nuestro caso 30%, y en la parte de la derecha elegimos uno de los formatos que aparecen por defecto. Y al pulsar Aceptar se nos mostrarán las celdas que cumplen con este criterio con el formato especificado.
Con esto concluimos el tutorial de cómo utilizar los formatos condicionales para resaltar las celdas que contengan los valores superiores o inferiores dentro de un rango, que sean superiores o inferiores al promedio y los que sean mayores o menores en un porcentaje de los datos en Excel 2013. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.